segundo parcial el 16 de junio. Si te sacaste un 2 y después mejoraste y te sacaste un 7, por más que te haya ido bien en el segundo parcial, el 2 del primer parcial lo recuperás el 16 de junio. Si se sacaron un 2 y un 7, recuperan el 16 de junio el primer parcial, o recuperan el segundo parcial, y les va mal en el recuperatorio y quedan libres, chicos. ¿Estamos, gente? ¿Se puede rendir libre? Sí, se puede rendir libre. Profe, una Ahora, pregunta. el libre, un segundo, el libre es más largo. Requiere que sepan más de lo que saben en promedio quienes han regularizado. Te escucho. Una pregunta. Ponele que yo desapruebe la materia de matemática o de economía, una sola, y apruebe economía, desapruebo matemática, apruebo economía y contabilidad. Después, ¿puedo seguir cursando o ya quedo libre de todo, digamos? No. Tenés que ver el árbol de correlatividades. Entiendo que matemática es correlativa de principios, que es la que yo también doy principios en primer año. Es la materia de economía de primero, por ejemplo. Pero que también está Bueno, instrucción no sé instrucción a la administración con cuál es correlativa, con alguna lo es, no sé con cuál. Entonces vos bueno, lo tenés gracias. que ver, ¿qué quiere decir? Ya lo vamos a ver en el funcionamiento de la facultad. Tiene que ver con las correlativas, que uno no haya regularizado y quede libre en una materia quiere decir que no puede cursar la correlativa siguiente. Si ustedes quedan libres en matemáticas o en IEUYE, no van a poder cursar principios. ¿Se entiende? Profe, una Así. pregunta. Ahora, otra cosa. Si ustedes regularizan las dos materias que son necesarias para principios, que son matemáticas y EUGE, no necesariamente no necesariamente tienen que rendirla el 2 del 7, pueden rendirla después. Lo que sí tienen que tener en cuenta es que hay un orden de finales. Van a poder cursar la correlativa siguiente, que es principios en este caso, pero para cuando quieran rendir principios, van a tener que rendir primero matemáticas y IEUYE. ¿Se entiende? Tienen que rendir primero las Sí, profe. anteriores para poder... ¿Por qué? Porque si se quieren presentar no les va a salir la posibilidad. ¿Estamos? Pregunta, diga. Profe, una pregunta. Joaquín. ¿Dónde podemos ver las correlativas? Pregunten en la SAE. Yo la verdad es que no sé las correlativas del plan nuevo, que es del año 2009. Pregunten en la SAE, pídanle a la franja no, perdón, al centro de estudiantes, que está bien, es la gente de la Franja Morada, pero o a cualquier agrupación sur, económicas, también es una agrupación y ellos tienen el plan de correlativas. También están en el libro. En el libro Gracias también está, por profe. apuntar, Juana, gracias, cierto que está en el plan de correlativas. Chequen ahí, ¿estamos? Es importante. Bien. Gracias, profe. De Profe, nada. lo de Diga. promoción implica para todas las materias, ¿no? Para las tres. Sí, en el ciclo de nivelación. Primer año no. Ah, No gracias. tienen materias promocionales. Bien, sigamos. ¿Qué vamos a tener? Las Profe, una clases pregunta. diarias. Diga. Con el tema de la nota para promocionar, ¿es lo mismo para toda la materia? O sea, la misma nota para todos Es los 6 o cursos de más para integración. todas. Sí, exacto. Ah, bien, dale. O sea, Gracias. golazo sería que se saquen 6 o más en todos los parciales de las 3 materias. ¿Está? De esa forma evitarían los 3 finales. El de matemática, que es el 30 de junio, el de economía, que es el 2 de julio, y el de contabilidad, que no tengo idea qué día es. ¿Estamos? Dale, gracias. ¿Se está viendo la presentación? Profe, una consulta. Sí. se ve. ¿En qué Bueno. horario rendimos los parciales? Estábamos viendo, entiendo que va a ser tipo 8:30 en este caso. Un poquito más temprano. Profe, disculpe, que Diga. le hago una pregunta reiterativa.
¿Cómo sería? Nosotros ahora con estos dos parciales podemos promocionar y ahí nos rendimos el final. Eso, exacto, Ah, Sabrina. listo, gracias. La idea de promocionar es evitar el final. Listo, ¿Ah? gracias. De nada. Vamos de nuevo a presentar. Au. Avísenme si lo ven. Cambié el formato. Ahora sí se ve. Ahí está, ahí se ve. Bueno, cambié el formato porque quiero que entremos acá. ¿Qué tenemos? ¿Cuáles son los canales de comunicación? Las clases por Meet. Ya sabemos cómo entrar. Acuérdense que tienen que entrar con la cuenta Mi UNC. Clases de consulta van a tener en cada examen, tienen el 20 de junio y no me acuerdo el 20 de mayo y 19 de junio creo que era. Bueno, el día anterior van a tener la consulta previa a cada parcial y al recuperatorio también, que va a ser más bien una cuestión de, nada, cancelarles dudas, repetir algún ejercicio, etc. ¿Estamos, gente? El aula virtual ya se las he mostrado. Acá el globito les muestra de las distintas notificaciones. En este globito acá pueden leer los mensajes que les mande, me pueden escribir mensajes, los foros también. ¿Estamos? Ya les he mostrado cómo lo pueden hacer. Vamos al mapa. ¿Qué unidades tenemos? En esta unidad vemos la unidad 1 y la 2. O sea, la Universidad Nacional de Córdoba y su historia y la Facultad de Ciencias Económicas y su historia. La unidad 2 es sobre la economía. Primero vamos a pensar que es tratar de ubicar la economía como ciencia social, dentro del cuerpo de las ciencias sociales, y cuáles son los tipos de ciencias que hay. Pero para eso, previo, tenemos que pensar qué es la ciencia, o qué es el conocimiento científico, y cómo se construye eso. ¿Está? Después que vemos eso y esa clasificación, distinguimos sobre ciertos conceptos, la distinción entre teoría económica y política económica, entre economía normativa y economía positiva, ¿está? También vamos a ver las distintas herramientas que tenemos en la economía para analizar los datos, ¿está? Lo que voy a hacer yo una vez pasado la unidad 2 es como tratar de mostrarles y acercarles la economía a los diarios, al análisis que ustedes pueden ver en los distintos links de notas de economía. ¿Estamos? Eso va hasta la unidad 2. Luego, tenemos todo un circuito que habla de la economía, donde tenemos las empresas. Vamos a estudiar qué son las empresas, qué son los factores productivos, cómo se combinan estos factores productivos para producir algo, o sea, a través de una función de producción. Todo eso lo vemos en la unidad 3. Vamos a hablar de costos de productividad media, de costos de oportunidad, de eficiencia, ¿está? Luego, después de ver las empresas, vamos a ir a la unidad 4, donde integramos las familias también. ¿Estamos? Las familias, vamos a ver todo lo que tiene que ver con la demanda. ¿Está? No vamos a ver determinantes de consumo tan en fino, porque eso lo van a ver más en principios. Entonces, combinando de la producción que sale la oferta y del consumo que sale la demanda, vamos a igualar oferta y demanda en lo que se conoce como el mercado de bienes y servicios. Vamos a ver cuáles son los determinantes de la oferta y cuáles son los determinantes de la demanda. Hasta ahí, hasta la unidad 4 es lo que se conoce como microeconomía, y también vamos a ver cómo se define eso. Luego de ver microeconomía, vamos a ver la unidad 5, que es bastante distinta porque vamos a hablar de macroeconomía, del sistema de cuentas nacionales y cómo se mide el producto. Vamos a ver qué es recesión, qué es la inflación, cómo se la calcula, qué es crecimiento,
qué es el Producto Bruto Interno, todo eso, vamos a ver qué es la inversión, qué es el consumo, qué es el gasto público, qué son los impuestos, todo eso. De eso se ve en la unidad 5. ¿Cómo se dividen los exámenes, los parciales? Unidad 1, 2 y 3 para el primer parcial, 4 y 5 segundo parcial. Se recupera, espero que no tengan que recuperar, el examen que les ha ido mal. ¿Estamos? Arranquemos con la historia de la universidad. Antes de eso, ¿qué vemos? Parte histórica, hitos, o sea, fechas clave, qué pasó, y organismos de gobierno y control que tiene que ver con el funcionamiento de la UNC y qué conceptos hay que tener en cuenta en la educación superior en Argentina. Partimos. La Universidad Nacional de Córdoba arranca en 1613 no como universidad, se la llamaba Colegio Máximo de Córdoba. A partir de ahí, de pensar el Colegio Máximo, donde había solamente estudios de teología y de filosofía, es decir, muy relacionados a el pensamiento religioso, en particular de una línea de pensamiento católico que es los jesuitas. Los jesuitas imparten conocimientos dentro de la teología y la filosofía. Como tenían cierto grado de nivel, solicitan en ese momento tener un título de grado, ¿qué es un título de grado? Cuando ustedes se reciban, su título va a ser de grado. Por eso, cualquier otra cosa que vayan a hacer después, si lo hacen, y espero que lo puedan hacer, se les va a llamar estudios de posgrado, una especialización, una maestría, un doctorado. ¿Tá? Yo estoy terminando, tengo que entregar mi tesis de doctorado antes del 9 de junio. El doctorado es un estudio de posgrado, por eso se llama posgrado, porque la carrera universitaria es una carrera de grado. ¿Está? ¿Qué pasa? El título de grado le otorga el Papa, porque quienes manejaban la universidad, no conocida todavía como universidad del Colegio Máximo de Córdoba, los jesuitas, solicitan al Papa de entonces, ¿tá? Solicitan que se les otorgue títulos de grado. Es ahí cuando se los reconoce, al reconocerles títulos de grado es que se los comienza a reconocer como universidad. Todavía no era Universidad Nacional, ¿tá? Era Universidad de Córdoba. Hay una cuestión interna política del Papa y el rey, entonces el rey en ese momento expulsa a los jesuitas y le da la dirección de la universidad a los franciscanos en 1767. ¿Está? No me interesan tanto los años, salvo el único año que a mí en lo personal me interesa es este. ¿Está? Sí me interesa que ustedes entiendan el proceso. Hasta ahí, hasta los franciscanos inclusive, los estudios solamente eran de teología y filosofía. Se incorporan a fines del siglo XVIII estudios de leyes. ¿Tá? Se empiezan a incorporar distintas ramas de la ciencia, ¿se entiende? Entonces, una de las ramas es la Facultad de Derechos y de Ciencias Sociales. Luego, hace unos pocos años, la Facultad de Ciencias Sociales se escinde, se separa de la Facultad de Derecho. A partir de ahí, ya incluido la intervención del Deán Funes como rector, que se le reconoce como una impronta de decir, bueno, dejemos de estudiar solamente religión y filosofía, empecemos a trabajar sobre derecho. En el medio hay una serie de reformas y de estudios donde se incorporan nuevos estudios vinculados a la ciencia, CIT, ciencia y tecnología. Entonces, piensen que acá justo está atravesado a través de la revolución industrial, entonces hay nuevos desarrollos en ciencia y tecnología, y hay nuevas formas de estudiar o de campos de conocimientos que incorporan. A su vez tienen que pensar que todo este desarrollo de la universidad tienen que mirarlo paralelamente con el desarrollo o con la historia de la propia Argentina, ¿está? En 1810, Revolución de Mayo, y luego toda una serie de conflictos internos
Fíjense que la Revolución de Mayo no vino de la mano de la independencia, tuvieron que pasar hasta el 1816, 6 años de profundas divisiones y conflictos internos para llegar a declarar la independencia. ¿Tá? En el medio de todo eso, y después de 1816 incluso, toda una serie de conflictos internos, en el medio se reconoce como nacional la universidad. La Universidad Nacional de Córdoba es la universidad más vieja de la Argentina, ¿tá? Incluso de Latinoamérica. Entonces imagínense en la historia que tiene. No es la más grande es la UBA, la Universidad de Buenos Aires. ¿Estamos? Pero sí es la más vieja. Ahora, se nacionaliza, por eso la Universidad de Córdoba pasa a ser Universidad Nacional de Córdoba. A partir de ahí, ya en el medio aparece Sarmiento, que tiene toda una visión de la ciencia, toda una visión de la educación, y dice que hay que abrir la universidad a la ciencia. Entonces, y eso involucra incorporar distintos tipos de conocimiento que no eran ni derecho, ni ciencias sociales, ni teología, ni filosofía. Era meter medicina, astronomía, física, todo lo que es ciencias exactas, físicas y matemáticas. Incluso, algunos sabrán quién es, Darwin estuvo en la Argentina en la Academia Nacional de Ciencias Exactas. Entonces, imagínense el peso que ha tenido la ciencia y que tienen todavía la ciencia en algunos organismos de la Universidad Nacional de Córdoba, como para que venga gente, o astrónomos súper reconocidos que vinieron desde esa época a la Argentina, en particular a la Universidad Nacional de Córdoba. ¿Qué implicó esta apertura a la ciencia, además de abrir la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Matemáticas? En ese momento y matemáticas, después pasó a ser Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Y la Facultad de Medicina. Incluir la Academia Nacional de Ciencias Exactas, incluir el Observatorio Astronómico. A partir de ahí viene la Ley Avellaneda, donde se empieza a organizar administrativamente la universidad. Se le da unos estatutos, se organiza sus reglamentos, se da un marco de acción como para poder entregar los títulos, regular los procedimientos. Y hasta ahí llegamos con la cuestión de la organización administrativa. Llegando a 1918 aparece lo que se conoció como la Reforma Universitaria. ¿Qué significó la Reforma Universitaria? La Reforma Universitaria viene como un proceso donde se combinan una serie de factores que ayudaron a que se dé la Reforma Universitaria de 1918. Por un lado, el gobierno nacional estaba haciendo, el gobierno nacional y el provincial estaba haciendo, estábamos siendo gobernados en ese momento por un gobierno que tenía ideas como más de lo liberal, de aproximarse a la ciencia, no tan conservador. Lo que se buscaba era ir acaparando otro tipo de conocimientos donde la universidad tenía un peso preponderante, como lo sigue teniendo en Córdoba la UNC. ¿Tá? A nivel nacional estaba Irigoyen en el gobierno y no imponía como si fuera una obligación, sino que las ideas de impulsar a la gente a mejorar sus niveles de estudio. Y en el medio empezaba a surgir lo que se conoce como la clase media. Entonces, esas iniciativas de querer empezar a estudiar más allá de los niveles medios, o sea, empezar a estudiar en una carrera de grado, viene por el lado también desde la política nacional. En la política internacional hay una serie de revoluciones. Una es la revolución francesa, la revolución rusa, con la caída del zarismo en Rusia, la revolución del proletariado, la revolución mexicana, ¿estamos? Todas esas son como revueltas internacionales que hacen que existan nuevos ímpetus o nuevas intenciones por cambiar el status quo. ¿Qué quiere decir el status quo? Cambiar el status quo. Que las cosas dejen de ser como son para cambiar
y mejorar. ¿Tá? ¿Qué significa mejorar? Bueno, obviamente depende, es un concepto muy subjetivo, pero había una serie de personas que estaban cansados de que la universidad sea conservadora, que no haya mucho acceso a la universidad, que se limiten los contenidos y las teorías y los conocimientos que se impartían, querían que sea más plural y que haya una serie de normas que se regulen en la universidad. Por el lado de la ciencia y la tecnología, una serie de factores que fueron claves para empezar a herramientas para trabajar con el conocimiento científico. Desde el microscopio, una serie de herramientas para estudiar, para poder aplicar al estudio de los distintos tipos de ciencias. ¿Estamos? Como también herramientas del estilo de las comunicaciones y las distintas tecnologías que iban cada vez más mejorando. Bueno, todo ese tipo de cuestiones sumadas a la social, perdón, que era un grupo de chicos que se empezaron a reunir, desde Arturo Orgaz, Enrique Barros, una serie de jóvenes que empezaron a reunir y a plantearse todo esto. Se reunían en el hospital de clínicas, por eso ahora la avenida donde está la facultad no se llama más Valparaíso, se llama Enrique Barros. Entonces se empiezan a reunir y a rebelarse contra las autoridades de la universidad, siendo ellos estudiantes, ¿está? Entonces, bueno, todo eso se promueve, se genera en lo que va a llamarse la reforma universitaria. Hoy en día, llegando a la actualidad, la universidad cuenta con una estructura académica de 15 facultades. Las últimas facultades que se abrieron fueron la Facultad de Artes y la Facultad de Ciencias Sociales. Y 2 colegios de nivel medio y terciario. ¿Cuáles son las 15 facultades? Ciencias Económicas, Facultad de Comunicación, Facultad de Ciencias Sociales, Facultad de Lenguas, la Facultad de Ciencias Agropecuarias, la Facultad de Odontología, la Facultad de Ciencias Médicas, la Facultad de Ciencias Químicas, el FAMAF, que es la Facultad de Astronomía, Matemática, Física y Computación, la Facultad de Psicología, la Facultad de Filosofía, la Facultad de Artes, la Facultad de Derecho, la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, que incluye Biología, Ingeniería y Geología, y la Facultad de Arquitectura. Esas son las 15 facultades que hoy existen. Los 2 colegios son Montserrat y Manuel Belgrano. Las 25 bibliotecas son una por cada facultad. En nuestra facultad la biblioteca se llama Manuel Belgrano, y además otras bibliotecas como la Biblioteca Mayor, por ejemplo. En total se reúnen 25 bibliotecas, 17 museos, entre ellos el Museo de Antropología, por ejemplo, 145 centros de investigación, y eso lo vamos a ver más cuando veamos el funcionamiento que son los centros de investigación. Yo trabajo en uno de ellos, que es el Instituto de Economía y Finanzas. 4 canales audiovisuales, que sería el sitio, el canal CBA 24, el sitio web de noticias C24N, AM580, la radio AM y nuestra radio. Y también tienen 4 hospitales o laboratorios, como el Hospital de Clínicas, el Laboratorio de Hemoderivados, el Banco de Sangre, y me estoy olvidando de uno. Y 2 observatorios astronómicos, el que está cerca de Barrio Güemes, el barrio, bueno, justamente observatorio, y luego el que está, creo que se llama Bosque Alegre, el que está camino a Cuesta Blanca, por ahí. Bueno, esas serían las distintas unidades de la universidad. Y vamos a lo que es reforma universitaria. Son 6 los postulados de la reforma universitaria. Estas son las formas en las cuales se renovó la universidad en sus aspectos organizativos, para los cuales existía la universidad. Por un lado, la autonomía.
que la universidad deje de depender de los gobiernos, ni provinciales ni nacionales, dirige su propia institución, tiene su propio gobierno, eso es autonomía. ¿Está? Cogobierno, que esté cogobernada entre docentes, el claustro docentes, claustro se les llaman los grupos de Jonathan, diga. Profe, ¿la autonomía significa que también se dicta su propio estatuto? Exacto. Otra cosa es la autarquía, que es manejar sus propios fondos, que también lo tiene. ¿Está? Perfecto, gracias. De nada. Cogobierno es el gobierno compartido entre docentes, el claustro docente es el grupo de docentes, el claustro graduado, el claustro estudiantil, ¿está? Hay como un gobierno compartido y lo vamos a ver en la conformación de la UNC. Luego, periodicidad de la cátedra quiere decir la renovación periódica de los profesores hacia el perfeccionamiento y la renovación académica. ¿Qué quiere decir todo ese título así todo grandilocuente? Todos los años los docentes, los profesores universitarios y los investigadores tenemos que presentar un informe anual, que es decirle a la facultad, acá en cada facultad, qué es lo que hicimos el año pasado, qué es lo que hicimos, cuántas clases dimos, a cuántos estudiantes, cuántos exámenes tomamos, si colaboramos, dependiendo cada docente. Yo soy docente auxiliar, pero obviamente en la medida que va incrementándose, o estamos hablando de jerarquías mayores, digo, las obligaciones son distintas, por supuesto, ¿está? Entonces, ¿qué es lo que hice? El otro día, el 31 de marzo, venció el informe anual, entonces yo tuve que decir a cuántas materias di, en cuántas clases, a cuántos chicos, cuántos horarios de consulta, cuántos parciales, en relación a la investigación, si me suscribí a nuevos proyectos de investigación, si saqué papers nuevos, si publiqué algún capítulo de algún libro, si participé de congresos, cosas por el estilo. Vamos más a esa cuestión más particular más adelante. Y en relación a los concursos, por ejemplo, hay informes que se tienen que presentar para ver si se renuevan los cargos de esos cargos concursados. Cargo concursado es aquel cargo al que se accede una vez que se rindió un concurso. ¿Tá? Se hace concurso de antecedentes, se comparan los currículums y luego se simula una clase. Eso sería una oposición. Bueno, todo eso es un mecanismo que se tiene para poder renovar los conocimientos de los profesores y los profesores en sí mismos, para renovar académicamente la universidad. La libertad de cátedra quiere decir que si yo tengo un pensamiento ortodoxo en economía, pueda dar la cátedra, hablando de economía en particular, pero aplica a cualquier línea de pensamiento. Si tengo un pensamiento ortodoxo en la economía, qué sé yo, pueda dar una materia que se llama Política Económica Argentina. Y si tengo, volvamos, un pensamiento más heterodoxo, pueda pensar en dar también una materia que se llama Política Económica Argentina y que haya 2 cátedras de Política Económica Argentina, aquí las hay, ¿está? En una está el profesor Gay, en otra está el profesor Rinaldi, ¿está? Entonces, que eso exista, si pensando en términos sociológicos, que uno pueda pensar en términos de Max Weber y otro se pueda ir por el lado de Spinoza, por pensar cuestiones sociológicas o epistemológicas en general, como aproximación al conocimiento. Que no haya una condena per se a ciertas ideas, a eso vamos. Una vez que uno empieza a limitar el pensamiento, y lo único que hace es volverse más pobre, en términos del conocimiento. En relación a la investigación, profundizar los conocimientos. ¿Para qué? Para actualizar los planes de estudio, por ejemplo, y también porque la universidad es la que genera el conocimiento. ¿Para qué investigamos los investigadores? Para hacernos preguntas y tratar de responderlas. Lo mejor de la investigación no es la respuesta, es la pregunta.
porque la pregunta es lo que permite avanzar hacia el conocimiento. Eso lo vamos a ver más en la unidad 2. Y la extensión también es una función, igual que la investigación, donde inserta a la universidad en la realidad social del país. Es decir, hay proyectos de extensión que se realizan en las facultades y en la universidad en sí, que permiten conectar el trabajo que se hace en la universidad con las necesidades sociales. ¿Tá? Por ejemplo, proyectos de extensión en personas libradas en condiciones de prisión, o sea, en cárceles, por ejemplo, donde hay como un desarrollo de microemprendimientos para poder sacar productos y vender y generar como un circuito de vinculación para la venta de sus productos y permitir luego la reinserción de las personas que están privadas de la libertad. Eso no me sale la palabra, privadas de la libertad. ¿Tá? O el estudio que se hizo sobre los comedores comunitarios en ciertas zonas de Córdoba a partir de estudiantes de ciencias sociales o de ciencias económicas. O, por ejemplo, el sitio Red Alimentar. Esto les va a servir mucho, esto viene de un proyecto de la UNC, que está muy bueno, porque les permite conocer los precios de los alimentos y también encontrar distintas recetas. Esto es un proyecto de la UNC, un proyecto de extensión, que por ejemplo, ahí los puse en el chat. Es un proyecto de extensión que involucra a los estudiantes y docentes de la Facultad de Ciencias Económicas en la búsqueda y cálculo de precios de los alimentos, a los estudiantes y docentes de la Facultad de la Escuela de Nutrición, que depende de la Facultad de Medicina, ¿tá? Para pensar recetas y diseños de alimentación saludable. A la Facultad de creo que también ciencias sociales en la elaboración del organigrama de las ferias francas de Córdoba. Y así, son como muchas facultades que están involucradas. Luego, sigamos. Eso sería extensión. Y los 6 han sido elementos que se impulsaron a partir de esta reforma universitaria de 1918. La universidad como hoy la conocemos tiene la mayor impronta a partir, esta impronta que tiene la UNC surge principalmente a partir de estos postulados. Luego hubo cambios marginales, pero no en la medida en lo que esto se implicó en 1918. Bien. Y vamos al perfil institucional. ¿Cuál es la misión y las funciones de la UNC? La misión es formar ciudadanos y profesionales. ¿Tá? Formación plena de la persona, no solamente en términos cognitivos, de teorías que uno vaya acumulando, sino ¿para qué? ¿Tá? Crear individuos con conciencia, con responsabilidad. Y las funciones son 3. La enseñanza, la investigación y la extensión. Esas son las funciones que deben ejercer los docentes, por ejemplo. Enseñanza, que se pueda enseñar y formar profesionales con pensamiento crítico, iniciativa y vocación científica. ¿Qué quiere decir vocación científica? Vocación hacia la investigación. ¿Tá? Formar estudiantes participantes del proceso educativo, es decir, que puedan ir a votar sobre quién quieren que integre el centro de estudiantes, que voten sus consejeros, que voten, que decidan sobre los criterios de enseñanza a través de sus representantes, y que esa enseñanza sea pública y gratuita. La UNC es pública y gratuita, y siempre lo fue, y espero que siga haciéndolo, porque es uno de los baluartes de las cosas más positivas que tiene esta universidad. Luego, respecto a la investigación, es la creación del conocimiento científico y desarrollo de la capacidad tecnológica.
¿Para qué? Para formar y mantener o mejorar los recursos humanos o físicos. Por ejemplo, y les digo desde lo personal, yo tengo un equipo de investigación con una colega, ella es doctora en sociología económica, y ella era especialista, y lo sigue siendo por supuesto, en innovación tecnológica. Y yo me dedico, desde que empiezo a trabajar en investigación en el año 2015, me dedico a la desigualdad salarial o de ingresos, porque muy poca gente gana mucho dinero y demasiada gente gana tan poco. O sea, cuáles son las causas de la desigualdad y también de la pobreza o la exclusión social. O sea, trabajo mucho con el mercado laboral, los trabajadores, etc. Entonces, nos organizamos y nos juntamos, pensamos que era una buena combinación tratar de estudiar qué pasaba con la innovación tecnológica y la desigualdad. Y era decir, bueno, la innovación tecnológica genera desigualdad. Esto del nuevo robot, las nuevas tecnificaciones, lleva a que la gente se quede sin trabajo, lleva a que el trabajo se pague cada vez menos. Bueno, esas son preguntas que nos hicimos en este equipo. Y eso es creación del conocimiento científico. Porque a partir de esas preguntas empezamos a investigar y a leer artículos científicos que habían escrito sobre eso y ver cuánto se había escrito sobre eso. Y ver si las preguntas que nosotros nos hicimos ya fueron respondidas. Y si no fueron respondidas, tratar de afinar esas preguntas para tratar de llegar a una respuesta. Por eso se habla de creación de conocimiento científico. ¿Estamos? Se supone que eso nos genera, tanto a mi colega como a mí, como cualquier otro investigador, nos genera una mejora en nuestras calificaciones, en nuestro capital humano, como recurso humano. ¿Está? Y sobre extensión ya les he hablado, que es la interacción entre universidad y sociedad, con el objetivo también, no que la universidad sea no sé, un centro apartado del funcionamiento de la sociedad en general, sino que esté integrada. Incluso hay una unidad de coordinación social, creo que se llamaba, ahí les digo cómo se llama, que se creó, que es bastante reciente, tuvo como un reimpulso en 2016, como para coordinación de políticas sociales, creo que se llama. Que lo que busca es tratar de integrar la universidad con el resto de grupos de la sociedad que no, por lo general no acudirían a la universidad. Una de esas políticas que se aplicaron fue lo de las universidades populares. Entonces, integrar los conocimientos de las poblaciones con el conocimiento que se imparte desde la universidad, sin pensar que hay como una jerarquía de conocimientos, sino tratar de articularlos. Y en cuanto al gobierno universitario, esto ya tiene que ver con el funcionamiento. Hago un impasse para chequear a ver a qué hora terminan las clases, a las 13, a ver si hay alguna otra pregunta que necesite. Bueno, ya tienen grupo de WhatsApp. Bueno, parece que no hay otras preguntas. Esto es respecto al funcionamiento. La universidad está gobernada a través de la Asamblea Universitaria. La Asamblea Universitaria es el máximo órgano de gobierno de la UNC. ¿Quién llama a la Asamblea? El rector. ¿Tá? Pero no es el único que decide. La Asamblea Universitaria es la reunión. Eso es una asamblea. ¿Estamos? La reunión de los miembros de los consejos directivos. ¿Cómo está compuesta? Por el Consejo Superior, ¿tá? Que está compuesta por el rector, los 15 decanos, uno por cada facultad, los delegados de los claustros estudiantiles, son 15 delegados del claustro docente, que se llaman conciliarios docentes. Los claustros estudiantiles de los egresados son 10 estudiantes, 3 egresados. De los no docentes y un representante del Colegio Montserrat y uno de la Escuela Manuel Belgrano.
¿Qué funciones tiene la Asamblea Universitaria? Dictar y modificar los estatutos, decidir la creación de nuevas facultades. Fíjense que las facultades tienen como una historia. Primero, muchas veces han sido primero escuela. La Facultad de Ciencias Sociales fue antes de facultad, la Escuela de Trabajo Social, por ejemplo. ¿Está? Cuando se decidió que sea Facultad de Ciencias Sociales, que creo que fue en 2010 o 2011, no recuerdo bien, eso lo decidió la Asamblea Universitaria. ¿Está? Y en el caso, y otra función que es importante, es tomar el gobierno en caso de conflicto grave o insoluble. No sé, toco madera, pero muere, no sé, Yuri, mejor dicho, y bueno, va a ir el vicerrector. Supongan que toco madera de nuevo, parte Yuri, parte el vicerrector, entonces hay que tomar el gobierno a través de la Asamblea Universitaria y hay que llamar de nuevo a elecciones, se tiene que reorganizar. El Consejo Superior, a su vez, tiene las funciones de dictar y modificar el reglamento interno y las ordenanzas comunes a todas las facultades y aprobar los planes de estudios de las facultades. Por ejemplo, el primer plan de estudio que estuvo disponible en la Facultad de Ciencias Económicas fue el de contador. Entonces, para poder pensar en nuevas carreras, primero se incluyó la carrera de la licenciatura en Economía. Entonces, en asamblea se creó la carrera de licenciatura en Economía y se la creó con un plan de estudios. ¿Tá? Y también puede ser la creación de institutos o laboratorios, seminarios, centros, etc. ¿Qué serían los institutos? El Instituto de Economía y Finanzas es el instituto que tenemos aquellos docentes que somos economistas para hacer investigación. No todos los docentes economistas que hacen investigación están en el Instituto de Economía, pero una buena parte de ellos sí. También está el Instituto de Administración o el Instituto de Contabilidad, por ejemplo. Bien. Ahora, el rector, que es quien llama a la Asamblea Universitaria, rector y vicerrector pueden elegirse mediante votación directa y se pueden reelegir o sucederse entre el vicerrector del rector solo por un nuevo periodo y se elige la fórmula que obtiene el porcentaje de mayoría. ¿Estamos? Como órganos especiales tenemos los consejos directivos de cada facultad. En cada facultad, así como hay un consejo superior acá, cada facultad tiene el equivalente con una estructura muy similar al consejo superior, pero en cada facultad se llama consejo directivo, el honorable consejo directivo. De hecho, lo que pueden ver es qué es lo que aprueba el consejo directivo, lo ven en la página de la facultad. Se reúnen más o menos cada 15 días, HCD se le llama por honorable consejo directivo, van a la facultad, van a consejo directivo, y ahí tienen el consejo directivo. ¿Está? Las funciones del consejo directivo, quienes le integran, para que ustedes más o menos lo vean plasmado lo que van a leer. ¿Está? ¿Ven los profesores que integran el consejo directivo? ¿Ven claustro docentes? ¿Ven claustro egresados? ¿Claustro estudiantil? ¿Y claustro no docente? Bueno. Acá tienen las actas de sesiones o el orden del día, por ejemplo, las sesiones que hubo ya en lo que va del año. Pueden hacer clic ahí y ver qué es lo que se discute. ¿Está? Por supuesto que a ustedes les puede llegar hasta parecer aburrido, pero bueno, para que entiendan un poco el funcionamiento del gobierno de cada facultad. Volviendo a la presentación. Así como el Consejo Superior dictaba normas comunes a todas las facultades, acá en los consejos directivos se dictan normas para el reglamento interno de cada facultad. Puede también el consejo directivo suspender o remover el decano o a
Alá o él, digo Alá porque en nuestra facultad hay una vicedecana, Catalina Alberto se llama. Y también todas las decisiones sobre planes de estudio, por ejemplo, todos los años se aprueban cuáles son las materias opcionales que a final de cada carrera se pueden hacer, entonces lo decide el consejo directivo, por ejemplo. Autorizan también el llamado a selección interna, que sería concurso interno para los docentes de alguna materia, o a concurso público, que es decir, que puede venir no solo docentes de la facultad, sino de cualquier otra facultad o universidad a presentarse a un concurso, así. Como también aprobar los programas de las asignaturas. Los decanos y vicesdecanos representan a cada facultad, integran el consejo directivo, pero votan, es como la la presidenta del Senado de la Argentina o el presidente de la Cámara de Diputados de la Argentina, votan solamente en caso de empate. Bueno, acá lo mismo, ¿está? Y de la misma forma que rector y vicerrector, las elecciones son por mayoría y pueden reelegirse una sola vez. Y por último, penúltimo, mejor dicho, en relación a la representación estudiantil, y vuelvo a la versión anterior, para poder hacer el link ahí. Tienen órganos de representación que son los centros de estudiantes, las distintas agrupaciones estudiantiles, no sé, sureconómicas, encuentro de organizaciones, Franja Morada, son algunas de las organizaciones que están en la facultad. Se presentan en elecciones, y quien gana por mayoría pasa a ocupar el centro de estudiantes. En la facultad es Franja Morada la que tiene a cargo el centro de estudiantes de la facultad, y es el organismo de representación gremial de los estudiantes, o sea, quienes pueden representar a ustedes en sus necesidades, ¿está? Ustedes tienen un problema y sienten que no son, no sé, no son bien tratados por un profesor o una profesora, no les han cumplido con el reglamento, no sé, hay como millones de reglamentaciones, pero por ejemplo, más adelante no les pasan una nota o no les informan sobre los resultados de un final y necesitan esa nota para saber si se inscriben en la materia siguiente, bueno, pueden ir al departamento académico de cada facultad, pero también pueden ir al centro de estudiantes y plantear su queja, y ellos saben cómo accionar en defensa de sus derechos. Los centros de estudiantes de cada facultad se reúnen en lo que se conoce como la Federación Universitaria de Córdoba, y todas las federaciones universitarias de todas las universidades nacionales se reúnen en la Federación Universitaria Argentina. Por último, en relación a la universidad, es importante la cuestión de la Unidad Central de Políticas de Género. Haciendo clic ahí, vamos a acceder a la página de la universidad en lo que hace ¿Alguien quiere entrar a las 2:45? Vamos a ver. Ahí se abrió. La Unidad Central de Políticas de Género. En esta unidad, lo que se busca justamente es tratar de concientizar sobre los derechos, sobre una perspectiva de género en la universidad, y también recibir denuncias, chicos. Se reciben denuncias para cuando la actividad era presencial, puede ser denuncias contra otros estudiantes o denuncias contra profesores. ¿Tá? Hay como una unidad que les permite, y hoy en día, en pandemia, ¿ven? Estás viviendo una situación de violencia de género en la UNC, hoy en pandemia también incluyen denuncias de ciberacoso, por ejemplo. Entonces, si alguno de ustedes, hombre o mujer, tiene, o de cualquier género, tiene algún inconveniente,
de sentirse acosado, ciberacosado, incluso en este caso lo pueden recibir. ¿Ven? La violencia de género no están en cuarentena, el equipo sigue trabajando, pueden escribir. ¿Cómo hacen para llegar a eso? Y bueno, van a la UNC, página de la UNC Eduar, y lo tienen acá, al final, acá, género. Hacen clic ahí y pueden acceder a lo que hemos visto. Van a la situación de violencia, pueden ir viendo, estás viviendo una situación de violencia, bueno, van y acceden, estaba por aquí. Tienen ahí los datos para comunicarse, por mail, por WhatsApp, Instagram, etc. ¿Estamos, gente? Eso es importante que lo tengan en cuenta por cualquier cosa. Estamos llegando a las -4. Déjenme ver si avanzamos. Terminemos con la educación superior para ya arrancar con la facultad mañana. ¿Estamos? Por último, la educación superior, ¿a qué se refiere con superior? Porque tienen la educación inicial, jardín, educación primaria, educación media y educación superior. Tiene 3 ejes. Una es la gratuidad y la equidad, otra es la defensa de la educación y que la educación es un bien público. Cuando hablamos de gratuidad es que la universidad es gratuita y está garantizada por el estatuto de la UNC. En algunas facultades existe lo que se conoce como el aporte estudiantil, y ese aporte estudiantil no es obligatorio. En el caso de no poder pagar ese aporte estudiantil, existe un gabinete dentro de la SAE que permite justificar por qué ustedes no pagarían el aporte estudiantil. O sea, no es obligatorio. Con respecto a la equidad se refiere a 2 direcciones. Por un lado, que se puedan acceder y graduarse estudiantes de cualquier origen socioeconómico y cualquier género. ¿Estamos? Y por otro lado, que haya una mayor equidad en las oportunidades y posibilidades de la educación superior en general. A eso se refieren con la equidad. Con respecto a la defensa de la educación, que el conocimiento es un bien social y es responsabilidad del Estado nacional, porque es Universidad Nacional, el financiamiento. O sea, buena parte del presupuesto universitario va al financiamiento de mi sueldo y de los sueldos de los docentes y de los investigadores, y el financiamiento de la página del aula virtual y el financiamiento de todo el funcionamiento en general de la universidad. ¿Está? Las universidades nacionales se reúnen en lo que se conoce como Consejo Interuniversitario Nacional, el CIN. Ahí defienden su posición dentro de la educación superior y le reclaman a los gobiernos nacionales de turno mayor presupuesto orientado para tal cosa, para tal otra, etc. Y ese presupuesto que le reclaman les permite luego a cada universidad poder financiarse y preservar su autonomía universitaria. No les dice el gobierno qué enseñar, cómo, dónde y cuándo. Cada universidad se gobierna a sí misma. Y por último, que la educación superior es un bien público, social, y un derecho universal, como también hay alarma de terminar de grabar. Un deber del Estado. ¿Estamos, gente? Hasta ahí llegamos con lo que es universidad. Mañana avanzamos con la facultad. ¿Cuál es la lógica? Conocer un poco la historia de la facultad, para luego el funcionamiento y cuáles son las secretarías, el organigrama, y después hablar del mapa de correlativas, las condiciones para regularizar. Algo de eso ya hemos visto, más bien por preguntas, pero la idea era poder avanzar lo más que se pueda. Mañana terminamos la unidad 1 y arrancamos con la unidad 2. La idea es que podamos terminar la semana con las 3 unidades. ¿Estamos, gente? Detengo la grabación.